Hola, buenas tardes. De Adopta un Maestro queremos compartir con todas y todos vosotros esta tarde de miércoles con Laura Torres, que nos va a contar el proyecto que ha llevado a cabo y que ha recogido en su libro Reflejo del éxito. Hola, Laura. Hola, buenas tardes, Susana. Pues sí, tal como ha dicho ella, soy la autora del libro de Reflection of Success, El reflejo del éxito. Ahí lo podéis ver en pantalla y también podéis ver aquí el libro en A4, la portada, mucho mejor. Y aquí atrás tienen la sinopsis. Y aquí el libro al completo, como pueden ver. Primero quiero decir muchísimas gracias a todo el que me esté escuchando y además a los maestros que me han dado mucha coordinación y apoyo para hacer mi presentación de la obra literaria, porque este momento es muy especial para mí. De hecho, quiero decir que lo siento si a veces me pongo nerviosa, porque es mi primer vídeo en directo y lo voy a hacer lo mejor posible. Me gustaría que cuando lean el título de Reflection of Success, el reflejo del éxito, no piensen que dentro del proyecto vaya a encontrar las fórmulas mágicas para ser una persona exitosa o alcanzar el éxito, porque dentro del proyecto lo que tenéis es las técnicas para llegar a ser imprescindible, tal como la perseverancia, el esfuerzo, el interés para aprender y llegar a ser una persona exitosa. Porque no hay ningún polvo mágico, aunque la magia esté viniendo con Halloween y nos gusta a todos, ya que el éxito está dentro de ti, y te invito a que realices este proyecto conmigo, porque vas a ver el inglés de diferente manera a través de la reflexión y de la gamificación, y además te vas a conocer y valorar como persona. De hecho, antes de empezar, me gustaría decir que aunque este proyecto esté completamente en inglés, no dudéis en que podéis contactar conmigo si lo queréis en español a través de mi Gmail, de reflexionofsuccess@gmail.com, o mi Instagram @rfsuccess89, y yo estaré muy contenta y agradecida por mandaros la traducción en español totalmente gratuita. ¿Qué es lo que te lanzó a escribir tu obra, Laura? Pues principalmente ha sido la lucha diaria desatada por todos mis accidentes y mis enfermedades que he sufrido. De hecho, me gustaría que este 26 de octubre pues escuchéis mi testimonio, porque me han dado la oportunidad dos asociaciones de daño cerebral, tal como Adasema y Asociación a Vivir, y agradezco mucho que me escuchéis, porque por fin he sido ya capaz de contar mi testimonio de mi accidente trágico vivido, porque todos mis baches y mis obstáculos que he superado me han dado la valentía, y he podido sacar el poder para poder escribir, porque nunca en la vida yo había pensado en llegar a ser escritora, ni tampoco maestra tal como soy, pero mi fuerza de voluntad y mi interés por aprender diario pues me han ayudado bastante, ya que nunca es tarde y todo es posible. Después de mi experiencia trágica, pues yo era y soy realmente una persona muy capaz de aprender, porque me gusta mucho, tengo siempre pasión por aprender algo nuevo, y puedo decir que después de mi accidente ocurrido, pues nació en mí y creció un entusiasmo increíble por seguir aprendiendo, porque yo no quería olvidar nunca jamás en la vida cómo me había ocurrido. Y entonces, pues yo empecé a escribir y empecé a intentar olvidar lo ocurrido, porque puedo decir que gracias a mi fuerza de voluntad, porque después del accidente fue difícil, yo era muy negativa, mi estado de ánimo era nulo, yo pensaba no poder conseguir las cosas de nuevo, y
gracias a la fuerza de voluntad, tal como he dicho antes, y a la escritura de hace varios años, pues he podido exteriorizar el interior de mí, me he podido conocer y valorar como persona y he sido capaz de escribir este proyecto para ayudar a otros. En este proyecto os animo a todos a que luchéis ante cualquier adversidad, no quiero que os frenéis a ninguna negatividad o a ningún fracaso, porque de los fracasos se aprende, tal como hice yo y podéis hacer vosotros. Entonces, lo que quiero con este proyecto es ayudaros a controlar las emociones, a la superación mediante la práctica del inglés. De hecho, puedo contar que otro factor que me lanzó a escribir este libro pues ha sido mi experiencia que tuve en Reino Unido. Yo al acabar la carrera de maestra, pues tal como conocéis los opositores, sabemos que esta lucha es muy difícil para conseguir la plaza, que de hecho no la tengo todavía. Entonces, pues al acabar la carrera decidí hacer las maletas, fui valiente y me fui a Reino Unido durante 7 años. Eso fue una experiencia gratificante para mí porque estuve trabajando en un instituto de Inglaterra, DIFCO, Oxfordshire. Estuve trabajando con alumnos de necesidades especiales y eso me ayudó bastante a observarme el antes y el ahora, porque yo me vi reflejada en ellos, yo pude ver que en ese momento yo era capaz de enseñar y apoyar a otros y años atrás era yo la que necesitaba ayuda, que incluso no sabía ni deletrear mi nombre, ni sabía pues atarme los cordones del zapato. Entonces, eso hizo que naciera de mí pues una ilusión increíble por escribir un proyecto y por eso decidí hacer ante la superación y cualquier fracaso y me ayudó bastante en Reino Unido la experiencia y otro factor pues claro está es mi profesión porque tal como he dicho anteriormente, soy maestra de inglés y todos los días pues intento transmitir al alumnado que todos podemos, que debemos de intentarlo, que la motivación, el interés por aprender es la clave del éxito y lo intento bastante transmitir todos los días. Y más o menos ya he acabado esta pregunta. Vale, entonces ¿nos podrías hacer un pequeño resumen o anticipo de qué es de lo que trata tu libro? Pues sí, respecto a lo que trata mi libro, puedo decir principalmente es de una historia real que quiero transmitir, que la mente nunca debe dejarse dormida, siempre hay que intentar usarla y así podremos conseguir alcanzar nuestras metas y además evitar bloquearlas. Quiero decir que todos podemos siempre ser positivos, tener una actitud positiva y además mostrar nuestros talentos, sea cual sea el momento, no importa. Puedo decir como punto clave de mi libro que es un proyecto educativo práctico, es un entrenamiento que te ayuda a practicar el inglés a través de la reflexión, porque puedo decir que se aprende mejor reflexionando, porque tras mi experiencia después de mi accidente, pues a mí me ayudó bastante las reflexiones. Yo al escuchar a mis familiares, a mi amiga, por ejemplo, a cuando empecé a leer, pues a los autores, como todos conocemos, Vygotsky, Piaget, pues yo las reflexiones suyas me ayudaban realmente y también un libro que tengo, que me compró mi madre de reflexiones, eso me ayudó a mí a recobrar mi vida y también a realmente comprender mejor los contenidos que estaba yo estudiando en el momento y entonces por eso he decidido hacer este proyecto de la reflexión porque espero que os sea útil para adquirir el idioma de manera fácil y divertida o de manera inconsciente. Entonces, Además, de todo lo que nos has contado,
¿Qué destacarías como punto más importante de este proyecto de cara a los que nos están viendo? Puedo decir que no ha acabado la otra pregunta, también puedo decir más sobre lo que era mi libro, si no te importa, porque No, por supuesto. es importante decir que mi libro he enfocado mi obra en la práctica más que en la teoría, porque yo veo que se aprende mejor jugando y dentro de mis juegos, pues dentro de mi libro, perdona, podéis encontrar muchos juegos, muchos casos prácticos, muchos retos y además enlaces que os llevarán a juegos que he preparado de programas televisivos, de quizzes, de historias, de poemas, de reflexiones que os van a ayudar bastante con el idioma y sobre eso quiero decir que no os penséis que el libro es corto por recibir solamente el libro a papel, porque el que lo compre tiene la posibilidad de recibir todos los enlaces con los juegos que he dicho que son muy interactivos aparte, totalmente gratuitos, se lo haría llegar. Y también puedo decir sobre mi obra que no es de respuesta única, es completamente de respuesta abierta, todos los retos y casos prácticos que tiene, porque mi experiencia como educadora me ha hecho ver que los alumnos con respuestas abiertas son más activos y son más flexibles en el aula, no que le ponga una respuesta y eso es lo único que tienen que contestar. Yo he visto que no, es correcto y me gustaría que te tomes tu tiempo con este proyecto, te relajes y reflexiones haciéndolo, porque me gustaría decir que no estás solo, que siempre me vas a tener a mí o a la maestra que lo esté desarrollando en el aula, porque me podéis siempre contactar conmigo por Gmail, que lo tenéis en mi libro escrito, para mandarme vuestros retos hechos, vuestros audios, vuestras dudas y podéis siempre recibir mi feedback. Y para terminar de esta pregunta, pues puedo decir sobre la temática de mi obra. Es variada bastante porque tiene el autoconocimiento, que es importante para ayudarnos a enriquecer todas nuestras debilidades como personas y mostrar o ser siempre capaz de mostrar nuestros talentos en cualquier momento. También trato sobre el desarrollo personal, que hoy en día y siempre es importante llevarlo a cabo, porque yo con el proyecto intento enseñar sobre los valores personales, sobre la diversidad cultural, sobre la salud o el entrenamiento personal y además de otras personas, y por eso trato también la empatía, también trato, no recuerdo, pero es que hay muchas cosas que podréis ver porque es muy extenso, ¿vale? Y de todo lo que nos has contado, ¿cómo crees que nos ayudaría a nosotros a nivel de aula el llevar a cabo tu programa? Pues me gustaría decir respecto a eso que además de que ayuda a cualquier persona que lo tenga en casa y en el aula, pues realmente nos ayudaría porque el docente puede tratar las competencias comunicativas, tal como la expresión oral y la escrita, porque me gustaría decir que este proyecto no es solamente para desarrollar lo escrito, aunque tengáis retos y casos prácticos, también tendréis la oportunidad de mandarme los audios por Gmail, o sea, las grabaciones que tengáis, y además puedo decir que los alumnos son los protagonistas de este proyecto, porque yo lo que ayudo es a incrementar la autoconfianza, la fuerza de voluntad, a través de la práctica del inglés con la reflexión, la gamificación, y además quiero hacer a todo el que haga este proyecto pues una persona luchadora ante la vida, para que tenga siempre una mejora continua en el proceso de aprendizaje de cualquier cosa. También quiero pues ayudaros a entrenar vuestra propia mente, tal como yo hice durante bastantes años, que volví a nacer de nuevo, y vuestra mente es
siempre piensa que es tu amiga, no es tu enemiga. Y además, con este proyecto os sumerjo en el aprendizaje reflexivo porque quiero que sepáis que vosotros y yo somos más grandes que cualquier obstáculo que se cruce en nuestro camino para alcanzar el éxito. Y además, respecto a los docentes, pues puedo decir que este libro va a ser súper útil usarlo porque practicamos el inglés de muchas maneras. Trato en este proyecto los puntos clave para adquirir el idioma, tal como las 4 destrezas lingüísticas, speaking, listening, reading and writing. También pues trato las competencias comunicativas, tal como he dicho antes, expresión oral y escrita. Trato también la inteligencia múltiple o sobre todo la inteligencia emocional, que hoy en día, tras la situación que estamos viviendo con el COVID, es muy importante de llevarlo a cabo en el aula, las emociones y también pues puedo decir que los alumnos que lo han realizado ya y además que lo afirmo, que van a aprender el idioma pues de forma inconsciente a través de la gamificación, de la reflexión y de la práctica gracias a este proyecto. Bueno, entonces, Laura, ¿qué reacción esperas tú obtener de los lectores o qué reacciones te están llegando de la gente que ya está trabajando con este proyecto? Pues espero que realmente tengan una reacción gratificante porque con este proyecto yo lo que intento es que trabajen a través de la investigación, de la práctica, de que incrementen su motivación, su autoconfianza, su entusiasmo por aprender, porque nunca es tarde. Lo que quiero que siempre piensen es que es fácil seguir adelante e intentarlo siempre. Y me gustaría decir que los que ya lo han practicado, alumnos, pues han nacido de ellos las ganas de seguir con el proyecto para ver su cambio final y reencontrarse con su propio yo. Y además, pues puedo decir que yo he propuesto este proyecto en la escuela que yo estoy actualmente trabajando, que es Ayusana, en Lucena, y a dirección, a la jefa de estudio y a mis compañeros, pues les ha parecido interesante y entonces pues espero tener la oportunidad para poder desarrollarlo. Eso estaré muy contenta de practicarlo con alumnos y reales, en la realidad. Estaría muy contenta, muy agradecida. ¿Nos puedes adelantar si en esta obra se trabaja la diversidad cultural, las emociones? Pues claro que sí. Se trabaja bastante en la diversidad cultural porque yo trato la equidad, la igualdad de todos, con la no violencia, con el no bullying, también trato la socioculturalidad, también trato la cultura, pues para que aprendan las características principales de cada cultura, también hago que a través de los retos pues trabajen con diferentes emojis de las emociones y de las culturas, las diferentes culturas. Por ejemplo, también pues voy a impartir webinars para hacer que el que esté realizando el proyecto tenga la oportunidad de también desafiarse con extranjeros y poder desarrollarlo. Y sobre las emociones, pues puedo decir que también las trato porque, tal como he dicho antes, hay la historia de superación y de intento y de lucha diaria y además a través de los juegos que hay dentro de su interior, pues os ayudo a todo el que lo haga a tener una actitud positiva ante el trabajo diario y ante el aprendizaje y también pues trato la empatía, ya que el proyecto se trata del entrenamiento a otros, no solamente el personal, sino que también es gratificante el ayudar al otro y espero que con este proyecto pues ayude a controlar las emociones y a regularlas.
¿Y nos puedes decir si has encontrado algún tipo de barreras a la hora de publicar, de desarrollar el proyecto? Pues sí, he encontrado la principal, es la responsabilidad diaria que todos tenemos, porque soy sincera, empecé a escribir mi libro hace 2 años, pero con todo lo que tenemos que hacer cuando venimos del trabajo y el día a día, pues no he tenido tiempo suficiente. Además, yo empecé a la idea clave de mi proyecto hace 4 años, tras mi experiencia en Inglaterra, según he contado antes, pero he intentado de verdad, porque yo trabajo lo más que puedo por la tarde, pero no podemos, y he aprovechado este confinamiento que todos hemos pasado, porque así he podido centrarme más en la escritura, he podido hacer los cambios oportunos, he podido concluirlo y estoy muy contenta por ello, ya por fin. Y otra barrera que he tenido pues fue que en 2019, justo al acabar mi primer borrador, pues tuve una experiencia pues mala. Realmente a los días de al acabar mi primer borrador, pues tuve un gran dolor en esta mano, en la mano derecha, y yo soy diestra. Se me empezó a inflamar completamente, perdí el movimiento, no podía abrirla. Aparte tuve el dolor del sistema nervioso y de los músculos del brazo, de toda la parte derecha que yo había tenido en mi accidente, pero tuve la suerte que tras 6 meses de recuperación gracias a un fisioterapeuta, pues pude controlar y recuperar mi movimiento, pero eso os podéis imaginar que fue una situación difícil, porque al acabar un libro yo quería daros ya a conocer, yo quería ya terminarlo, pero al acabar el borrador, pues todo se me frenó. Pero bueno, lo importante es que todo se puede, y en 2020 pues ya he podido acabarlo. Y la última barrera que he tenido, tal como tenemos todos, creo, excepto los expertos, que hay muchos, pues son las redes sociales, porque para promocionar el libro no me está resultando fácil. Yo llevo desde este verano, porque soy completamente novata, no me da vergüenza decirlo, soy novata en Instagram, y desde verano pues estoy intentando pues tener ideas. Por ejemplo, he creado una comunidad que voy a compartir materiales educativos relacionados con mi proyecto, que estoy explicando ahora, y espero que os gusten a todos. Y bueno, ya has desarrollado el proyecto en el libro y ¿le queda mucho recorrido a tu proyecto a partir de ahora? Pues claro que sí, porque realmente esto es solo el comienzo. Yo, tal como he explicado antes, el libro es de respuestas abiertas, entonces podéis siempre tener mi contacto con mi Gmail, y me podéis mandar siempre vuestros feedback, vuestras dudas, vuestros retos hechos, vuestras grabaciones, vuestros audio, y entonces pues estará completamente abierto. Además, puedo decir que los enlaces que incluye en su interior están para cualquier actualización que hubiera. Cuando algún año haya algo nuevo, yo sin ninguna duda lo voy a actualizar, porque a mí me gusta siempre ser emprendedora y creativa. Y además, pues quiero decir que yo voy a intentar impartir webinars, talleres, voy también a preparar cursos sobre el proyecto, y espero que todos entren dentro del campo de la reflexión, quien quiera, tal como estoy yo. Entonces, las herramientas que vas a utilizar para contactar con las personas, concretamente, ¿cuáles van a ser? Para que los que nos están viendo puedan ponerse en contacto contigo. Pues serán bastantes, pues lógicamente serán las redes sociales, que estoy luchando por tenerlas. Son Instagram, Facebook, a lo mejor probaré LinkedIn, Twitter, pero poco a poco, todo a su tiempo. También los talleres que impartiré gratuitos, los webinars, los cursos que haré
del proyecto, charlas educativas que voy a dar en escuelas cuando esta situación ya se tranquilice y se mejore. Además, puedo decir los grupos de WhatsApp, de Telegram, que también voy a poder tener para el proyecto. Pues sobre la venta también tenemos en Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés, librería y además los ejemplares que voy a tener yo, la propia autora. Y para acabar, ¿nos podrías referenciar cuáles han sido tus autores guía para poder llevar a cabo esta obra? Pues sí, puedo decir en primer lugar, ha sido, no para esta obra, pero me gustaría decirlo, ha sido Blake Pierce, que ha sido para mi segundo libro, que estoy contenta de decir que en el confinamiento, tras acabar de concluir mi primera obra, tal como estoy presentando ahora, pues en un día inesperado, pues cogí un boli y un papel y me puse a escribir, pero fue una novela. Empecé a escribir mucho y yo me quedé alucinada, pero bueno, seguí. Durante todo el confinamiento he podido escribir el primer borrador, pero bueno, aparte de mi segundo libro, nos vamos a centrar ahora en los autores que me han servido para este. Han sido José Antonio Marina Torres, que trata los talentos de educación, que son muy importantes hoy en día. Piaget, que trata el constructivismo, la teoría constructivista. También Vygotsky, que es el psicólogo y fundador de la neuropsicología, que eso me ha venido muy bien para mi proyecto. Freire, que trabajó la pedagogía crítica, que también me ha ayudado para el apoyo que tenemos que tener con todo el alumnado o todos los lectores. Y, como no, voy a nombrar al científico que me ha ayudado siempre bastante en la reflexión y las investigaciones, que es Albert Einstein, que creo que todos lo conocemos. Y ya para concluir, pues me gustaría decir que la clave del éxito, pues realmente eres tú. Todos somos capaces de intentarlo y os invito a que hagáis este proyecto a mi lado, porque os traerá muchísimos beneficios, ya que la innovación y la creatividad pues os van a acompañar en vuestro viaje hacia el éxito. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y estaré muy contenta y agradecida por todo el que consiga este proyecto y lo desarrolle a mi lado. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Mira, tenemos alguna pregunta que nos están haciendo. Nos preguntan si el programa está previsto para una edad en concreto o tiene un amplio espectro de edades. Sí, es una muy importante pregunta, que por cierto voy a ser sincera y he olvidado de decir en lo de la reacción. Me perdonáis, gracias por preguntar. Pues puedo decir que yo lo he enfocado desde a partir de cuarto de primaria, pero puede ser para quinto, sexto de primaria y, como no, pues puede ser para secundaria, para bachiller y para cualquier adulto que quiera practicar el idioma, porque no tiene, yo he puesto mucha variedad en actividades, no solamente, yo he puesto algunas que son, por ejemplo, de crear un póster o algo más de dibujo que le gusta a los alumnos más pequeños, pero con las historias que incluyo en inglés, con la práctica que también podéis encontrar sobre el vocabulario del idioma, sobre muchos juegos que os ayudan a reflexionar. Os puede ayudar a cualquiera que quiera practicar el idioma, tal como he dicho antes, a través de la reflexión, de la gamificación y de la práctica. Vale, entonces, de todos los proyectos que hay en el mercado para trabajar la competencia comunicativa, ¿qué es lo que diferenciaría tu proyecto de los que ya tenemos en uso? Pues puedo decir que mi proyecto realmente no es que sea diferente, hombre, puede ser en parte a otro,
espero, pero la competencia comunicativa se trata pues a través de, como he dicho, de las grabaciones que os podéis hacer, en los retos o a través de los casos prácticos que podéis contar vuestra experiencia en la realidad o vuestras experiencias anteriores vividas. Todo va a ser hablado porque además yo voy a impartir webinars que los voy a hacer completamente gratuitos para que así os podáis desafiar los unos con los otros y también podáis practicar con personas extranjeras. Por ejemplo, puedo decir que ya tengo un colegio de Inglaterra que he contactado con ellos. Fue de verdad ayer, lo puedo decir, fue anoche que la maestra de allí pues está contenta en contactar con una escuela de España. Yo le he comentado mi proyecto y me ha dicho que estará muy contenta y agradecida por hacer webinar y eso. Entonces, claro, vamos siempre a estar en contacto con nativos que os ayudan a adquirir el idioma, porque yo puedo decir que tras mis 7 años en Reino Unido, yo sé defenderme en el idioma, pero no soy nativa, entonces siempre necesitamos la ayuda de nativos. ¿Y podrías ponernos algún tipo de ejemplo para que nos ayude a comprender la complejidad de lo que nos estás hablando? ¿Algún tipo de actividad, un ejemplo, un caso práctico, algo? Pues, por ejemplo, puedo decir que tenemos uno que me gusta mucho, que tengo sobre el trayecto de nuestra vida, porque yo hago con todos los ejercicios y casos, no son ejercicios, son casos prácticos, retos, son cosas divertidas. Yo hago que el lector o el que lo esté haciendo, porque no quiero solamente decir estudiante, pues que reflexione bastante con ellos, porque además de que podéis leer la reflexión arriba que incluyo, pues o ayuda también porque, mira, puedo decir que como importante de ese caso práctico que tengo, que es del trayecto de la vida, es sobre la vía del tren, de que os voy enseñando pues experiencias que hemos tenido, pues que nos han ido ayudando de la infancia, de la juventud, de cuando somos adultos, de cuando envejecemos. Por ejemplo, otro caso práctico, también puedo decir de la diversidad, que os ayudo con el libro práctico a diferenciaros, a saber que cada uno somos únicos y me podéis contar experiencias vividas de, por ejemplo, alguna experiencia que hayáis tenido que o ha significado de que sois diferentes o ha llegado a sentiros contentos, más o menos. ¿O queréis algo más que os diga? Bueno, también me gustaría decir que sobre el libro, no creáis que solamente es el libro, porque yo he preparado 2 materiales extra, que también prepararé promociones para conseguirlo. He preparado un booklet, que es como un solucionario de los alumnos, de propias reflexiones de alumnos y también de amigos extranjeros que me han facilitado las respuestas, y os ayuda a reflexionar más el bucle. Y también puedo decir que he preparado una guía didáctica para todo el docente que quiera incluirlo en su aula, pues que le sirva como ayuda para desarrollar el proyecto. Pues muchísimas gracias, Laura, por compartir con nosotros este proyecto tan maravilloso. Muchísimas gracias. Y bueno, pues como el tema del confinamiento ya vuelve a ser un tema de moda, pues esta tarde también contamos entre nosotros con Francesc Nogales, que nos va a contar una propuesta de escritura colaborativa llevada a cabo durante el primer confinamiento. Hola, Francesc. Hola, ¿cómo estás, Susana? Encantada de tenerte aquí con nosotros. Uy, ¿qué os voy a contar que no sepáis ya vosotros? ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Bueno, pues mirad, vengo a contaros algo que podemos hacer que para mí fue maravilloso. O sea, a animar a los niños a que puedan escribir
ellos un libro. Tenéis razón. O sea, sé que ahora mismo ahí hay un montón de profesores que estáis diciendo, bueno, esto ya lo hacemos. Ya trabajamos las redacciones, trabajamos los cuentos, los niños hacen cosas. Y es totalmente cierto. El problema es que tenemos que hacer cosas que marquen la diferencia. Tenemos que llegar hasta el final. Y entonces, yo lo que os propongo es que trabajéis la escritura colaborativa. Y así es como conseguimos nada más y nada menos que esto, con lo hacer, con lo tanto no, que no lo veis bien, que dice diario de un confinamiento en familia. Claro, diréis, ¿y esto cómo surge? ¿Esto cómo nace? Pues de una manera muy sencilla. Estábamos confinados en marzo, como todos vosotros. Ninguno podíamos salir de casa. Y entonces, pues los niños sí estaban ahí haciendo los ejercicios que los profesores poníamos, a veces más aburridos, otras veces más divertidos. Y bueno, pues llegaron a decir los niños, profe, ¿y si escribimos un diario? Y decimos, ¿y por qué no? Pero claro, surge la duda de, ¿y cómo lo hacemos? Porque claro, cada niño eran 26 niños de tercero de primaria, 8 años, cada uno en su casa. No se podían comunicar, bueno, ellos de vez en cuando hacían videoconferencias y esas cosas, que ya lo sabéis que lo hacen, pero, pero cada uno en su casa. ¿Y cómo organizamos algo así si estamos todos separados? Pues muy fácil. Creamos unos personajes. Entonces, fuimos asignando roles a los alumnos. Habían algunos que dijeron, oye, mira, pues yo puedo pensar en estos personajes y podemos hacer que el diario sea, pues cada vez escribe como si fuera un diario de verdad, día 1, día 5 de confinamiento, día 25. Y los niños decían, bueno, ¿y qué contamos? ¿Qué podíamos contar? ¿Y sabéis lo que contaron? Su propia realidad, su propia vivencia, lo que ellos hacían en casa. Contaron sus miedos, contaron sus alegrías, contaron que a uno se le rompió la tele y decía, Dios mío, no puedo ver la tele. Y fue su manera de poder crear una experiencia en la que todos estaban vinculados y todos estaban unidos, aunque físicamente estuviésemos separados. Crearon una familia con un papá, una mamá. El papá era científico. No os digo nada, pero acabó descubriendo la vacuna. Ahí está. Y bueno, pues habían dos hermanos, bueno, un hermano y una hermana. La pequeña era la hermana. Y bueno, pues ellos iban diciendo, pues un día hacían recetas, otro día cocinaban la mona de Pascua, otro día hacían experimentos que les había mandado una profesora loca, no sabemos en quién se basarían, pero bueno, ellos crearon una profesora que se llamaba la seño Lola. Y bueno, pues era muy divertido, porque, claro, lo hacíamos todo mediante Google Drive. Sabéis que hay herramientas de Internet que son maravillosas. Entonces, los niños crearon, bueno, lo creé yo, pero luego ellos lo iban gestionando ellos de manera autónoma. Un documento en el que pues tenían compartida una carpeta con el archivo, lo que cada uno escribía, lo que cada uno hacía. Claro, hubo dificultades, ¿eh? No os penséis que esto es fácil. No, hubo dificultades. Y dificultades, pues, importantes. Había niños que decían, profe, es que yo no tengo ordenador. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo resolvemos? Pues no pasa nada, porque tenían móvil. Entonces, podían hacer desde cualquier cosa. Se nos ocurrieron virguerías mil. Escribirlo en un folio, porque no puedes hacerlo de otra manera. Pues no pasa nada. Nos haces una foto y nos mandas el texto que tú has escrito y otro compañero de la clase será el encargado de picarlo en el ordenador. Solucionado. O alguien decía,
profe, es que no tengo ni siquiera internet. Bueno, no pasa nada. Lo metes en un sobre. Sí que podemos salir a mandar una carta. Aunque estemos confinados, podíamos mandar una carta por el buzón de toda la vida. Pues ya nos llega de esa manera. Con lo cual, siempre hay una alternativa. Lo único que necesitamos es ser un poco creativos con esto. Claro, luego pues diréis, sí, si esto parece fácil, pero claro, de ahí a llegar aquí hay un salto. ¿Y Sí, esto ¿cómo lo cómo se hace? gestionaste entonces? Claro, la Claro, duda. pues muy sencillo. Cuando los niños iban viendo cómo el libro iba evolucionando y crecía, pues llegamos a la cosa de decir, ¿y si lo publicamos? ¿Por qué no? Y entonces iniciamos una búsqueda de editoriales. Encontramos una editorial, se llama Létrame, el precio era asequible, esto hubo que pagar, que nadie se crea que el libro lo hicimos gratis. Esto, las grandes editoriales, no llegamos a contactar con ellas porque pensamos que no nos harían mucho caso. A lo mejor nos hubiesen hecho caso, pero no sé. Me daba a mí que Planeta no estaba en ese momento pensando en un libro de niños. Así que, bueno, pues buscamos una editorial y le dijimos a las familias, chicos, si queréis, esto se puede hacer y lo podemos publicar oficialmente y que se venda en el Corte Inglés. Claro, las familias encantadísimas. Y bueno, pues al final cada familia tuvo que pagar exactamente, y lo voy a decir, lo voy a decir porque esto no se dice, pero yo lo voy a decir. Cada familia pagó 20 euros y recibió 4 libros de estos, con lo cual el precio al que te sale cada libro, pues oye, merece la pena. Sí. Y bueno, pues ellos lo tienen. Claro, esto planteó un nuevo problema en el que no habíamos caído. Y dices, si publicamos un libro, si se vende el libro, que todos lo podéis comprar en Amazon, ponéis diario de un confinamiento en familia y os aparecerá, seguro. Vuelvo a enseñar la portada para que os acordéis. Entonces, Entonces, los beneficios del libro. ahí está, ahí está. Esa era una de las grandes dificultades. Dices, sí, con esto qué hacemos? Porque claro, si se venden muchos, pues oye, sí, mira, dividimos entre todos los niños y todos a vivir del libro. Pero no iba a ser el caso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pensamos en una ONG que pudiéramos donar todos los beneficios que se recauden. Conclusión, pues llegamos a un acuerdo con la editorial para que ellos directamente le den a la ONG todos los beneficios que se recauden a lo largo de todo el año para bueno, pues que llegue a países como están África, como están en Sudamérica. Y la ONG, pues, es ONG Carit Solidarios por la Paz, que es una ONG con la que hemos colaborado en otras ocasiones y de la que además, pues, oye, nos sentimos orgullosos porque sabemos que lo que hacen lo hacen muy bien. Así que, bueno, pues, esta es la propuesta. Os digo una Pues, cosa, sí, dime. hay formas de poder hacerlo diferente, ¿vale? Y yo os doy una idea. Mirad, ahora mismo estáis en clase, todos. Entonces, si imaginaros que tenemos 25 niños y un día decimos, chicos, vamos a ver qué tal se os da esto de escribir. ¿Y esto de escribir por qué? Porque quien lee, la mejor lectura es la que termina en escritura. Leer es fantástico, es maravilloso, pero tenemos que conseguir que además den el siguiente paso, que es lanzarse a escribir. Y yo os propongo, cread un grupo de ideólogos y les llamáis ideólogos. Ellos se encargarán de diseñar los personajes. ¿Qué personajes son los que van a diseñar? Luego pueden incluso diseñar los amigos de los personajes, que aquí diseñaron los amigos de los personajes también. Pueden hacer descripciones, trabajar en la descripción de cada personaje. Incluso les podéis enseñar que los personajes pueden evolucionar.
Podemos tener un personaje totalmente alocado y que no tiene conciencia para que acabe siendo un niño con conciencia. A Pinocho, ya os habéis dado cuenta. Podemos después crear grupos de escritores. Y ahí tenemos pues los que a lo mejor pueden desarrollar la introducción, los que pueden desarrollar el nudo y el desenlace. ¿Y cómo lo hacen? Pues a partir de lo que los ideólogos habían ideado. Crearon una línea argumental, digámoslo así, y los otros ya con eso lo van trabajando. Pero es que después tenemos también un grupo de alumnos que pueden ser los encargados, los buscadores de faltas. Ellos se encargan de todas las faltas que encuentren, corregirlas. Yo me acuerdo de Miquel, por ejemplo, uno de los alumnos que ha participado en el libro, es que era genial. Profe, he encontrado otra falta. Profe, está en esta página, en el reglón, en la palabra número 5 del reglón número 18. Y claro, decías, bueno, pues vamos a buscarla. Entonces, es maravilloso. Luego, a la hora de las ilustraciones, todos los dibujos los han hecho ellos. Todos. Entonces, claro, es muy fácil. Con el móvil podemos escanearlo y, oye, tiene una calidad que se puede imprimir. Yo mi consejo es que siempre les hagáis que todos participen en los dibujos. Habrán niños que a lo mejor su capacidad para escribir es más complicada, o sea, digamos que tienen dificultades. No pasa nada. Ellos pueden ser ideólogos, tener grandes ideas. O incluso podemos crear un pequeño grupo que se encarguen también de contactar con editoriales. ¿Por qué no? Que busquen correos, creamos una especie de mail prototipo y ellos que los puedan enviar. Ya os digo que las editoriales no suelen ser no están muy a favor de que los niños publiquen, porque claro, luego hay que pedir permiso a las familias, hay que pedir autorizaciones, os tocará hacerlo, pero merece la pena, siempre. Entonces, pues bueno, yo os animo a que hagáis algo parecido a esto. Merece la pena. Entonces, esto que nos has contado se basaría en la escritura colaborativa, ¿no? Entonces, Correcto, correcto. ¿nos podrías explicar un poquito en qué consiste esta propuesta que has presentado? Mira, escritura colaborativa es que escribimos con más personas. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Podemos, desde el folio giratorio, sería una forma, una estrategia muy básica de escritura colaborativa. Lo típico que hacíamos antes de... Esto yo lo hice cuando yo era pequeño, ahora que pienso. Escribes un poquito de una historia, luego se lo das a fulanito y fulanito lo continúa, luego no sé quién lo continúa, claro. Al final las historias que habían empezado de una manera, no os quiero decir cómo acababan, todos os acordáis. Y luego siempre había alguien que ponía pues ciertas cosas que dice, chico, te has pasado, te has pasado. Pero bueno, hay que darle forma. A los niños hay que enseñarles a escribir. Y para enseñarles a escribir, primero debemos enseñarles que hay que crear a unos personajes y crear un hilo argumental. Es decir, de qué va a ir la historia. A partir de ahí, ellos que vayan desarrollándola. Podemos incluso, creando esos grupos que he dicho, cada uno con su responsabilidad, les hemos preparado un pequeño dossier, les damos para que sepan pues qué es la introducción, en qué consiste, cómo crear conectores, momentos que luego van a conectar con algo que ya había sucedido anteriormente o como, por ejemplo, empezar y terminar un párrafo, ¿no? O sea, fórmulas un poquito para que en la estructura del texto tenga sentido. Esto ya lo trabajamos en el área de lengua. No es ninguna cosa diferente. ¿Dónde está lo diferente? En que les dejamos que sean ellos los que escriban lo que ellos quieran. Y les hacemos que en pequeños grupos, yo creo que lo ideal es que sean grupos de 3 o 4 en la clase, en la misma clase de lengua, puedan ellos desarrollarlo.
En este caso, como estábamos confinados, había que hacerlo en distancia, pero bueno, siempre compartiendo con los documentos, ellos podían ir viendo lo que hacía uno o hacía otro, o incluso habían algunos que escribieron 2 niños a la vez eh, compartiendo el documento en internet. O sea, ellos decían, oye, quedamos a tal hora y lo hacemos juntos. Entonces, era complicado, complejo, pero Pero bueno, se puede. antes nos has dicho que considerabas muy importante mezclar la lectura y la escritura porque una desarrollaba la otra. ¿Y por qué crees que es algo que funciona bien a nivel de aula? A ver, yo creo que es algo que hace que tenga sentido. O sea, cuando estamos trabajando la lectura, el niño mentalmente también está trabajando la escritura. Ujú. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros les enseñamos a leer, a ver, no me malentendáis, no me refiero a enseñarles de la B con la A va, sino les enseñamos a amar la lectura, que es algo muy diferente. Resulta que ellos empiezan a devorar libros. Y hace tiempo alguien me dijo, oye, mira, es que ¿no te parece, no tienes la sensación de que los niños leen mucha novela basura? ¿No? Conocemos el concepto de telebasura, pero también está el concepto de novela basura. Entonces, pues en cierta forma es posible, pero yo tengo una teoría y tengo la teoría de que todas las estructuras gramaticales, todas las formas de las frases son válidas mientras sean correctas. Con Ujú. lo cual, no me preocupa que un niño lea el tebeo. Me preocupa que un niño no lea. Cuando Ujú. los niños leen, al final ellos empiezan a decir, ¿y si yo hago esto? Es un poco el caso de Laura, ¿no? Que lo comentaba antes. ¿Y si me lanzo a escribir? Pues creo que los niños debemos de darles esa oportunidad y esa posibilidad. Están acostumbrados a desarrollar textos cortos y es lógico. En nuestro caso tienen una edad de 8 años. Desarrollar ellos solos un libro es una tarea titánica, pero cuando unimos el texto corto de uno con el texto corto de otro, con el texto corto de otro, resulta que al final estamos creando un libro. Y eso es lo bonito, que ellos sienten que es algo que han realizado ellos y que bueno, y que forma parte a la vez de todos. A ver, yo imagino que este modo de proceder será el día a día de tu aula. Haréis cosas así bastante a menudo. Entonces, ¿cómo llevaste tú el confinamiento? O sea, de estar en el día a día con los niños haciendo un montón de cosas, de repente, uff, Fatal, fatal, fatal. Lo llevé fatal. No puedo contarlo de verdad. Es mentira, totalmente mentira. El confinamiento lo llevé con bastante más normalidad de la que yo me esperaba llevarlo. Y tiene un sentido muy, muy fácil. Una de las cosas básicas del confinamiento fue fomentar más la comunicación tutor o profesor-familia. Para mí eso ya era el pan nuestro de cada día, con lo cual, pues bueno, no hay problema. Otra cosa, pues yo soy mucho de hacer retos, de plantearles incógnitas y tal. Pues un reto cada día. Durante el confinamiento hicieron 101, porque hicimos 100 y luego regalamos uno más. 101 retos diferentes. Claro, pues bueno, en vez de estar en el aula, estábamos en casa ideando lo que íbamos a hacer al día siguiente. Pero, pero creo que el confinamiento hay que también darle esa lectura positiva. Creo que una de las cosas más bonitas que conseguimos con el libro fue generar un recuerdo bonito. Pensad que los niños estuvieron un montón de días sin salir. El libro precisamente lo escribieron en la época más dura, cuando todavía no les permitían salir. Y, y para ellos era duro. La posibilidad de verse que están haciendo algo conjuntamente con todos los compañeros, pues, y además escribir las cosas que iban haciendo en casa, los juegos,
los retos que yo les proponía, generó en ellos ese recuerdo positivo. Y creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como docentes. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues vamos a invitar a Laura que se una otra vez con nosotros. Hola. Hola, Laura, de nuevo. Me gustaría decir, si es posible, que al escuchar a Frances, pues me gustaría decir sobre mi proyecto que yo también, al acabar de hacer el proyecto, el que lo esté haciendo, pues he puesto un breakout que os ayuda a reflexionar sobre todo el desarrollo del proyecto realizado y además pues os propongo pautas para que desarrolléis vuestro propio proyecto de superación, de experiencias vividas. Yo le pongo todas las estrategias y toda la ayuda para que hagan su propio proyecto. Y además también puedo decir que algo característico de mi proyecto, al igual que el que lo haga el suyo propio, pues puede poner, pues he puesto un logotipo creado por mí, que habéis podido ver en mi presentación y además pues también he incluido pues dibujos propios hechos a mano a carboncillo porque a mí me ha gustado de siempre dibujar y pensé que era algo diferente que poner en el proyecto y eso es algo característico y diferente que me gustaría que todo el que haga el proyecto suyo pues que ponga algo diferente a otro porque esa es la diferenciación. Muy bien, muy bien. A mí me ha gustado mucho, Laura, el hecho de que bases tu libro en una historia real, en una historia tuya, porque me parece que eso a los alumnos siempre les llega más, ¿no? Es como las películas, ¿no? Pensamos en una película basada en hechos reales, te lo ponen y dices, wow, esto ha sucedido de verdad. Creo que esa es una apuesta muy interesante. Y luego, otra cosa que me parece también muy interesante es el hecho de vincular lo que es el texto del libro con recursos digitales. Creo que eso es algo que tenemos que, en general, potenciar desde las editoriales. Yo, si hay alguna persona de alguna editorial escuchándonos, les animo a que intenten que los libros también ofrezcan cosas que podamos llevar fuera. Está claro que en las pantallas, pues hay que controlar un poco el uso de las pantallas, pero si las pantallas nos ayudan a leer, pues oye, un poquito, yo creo que soy amigo de ellas. Y Sí, Francesc, ¿el título del libro de quién surgió? ¿De los niños, de las niñas del aula, de todos en común? Pues el título surgió de los niños tenían claro que tenía que llamarse diario y luego tenía que estar el tema de confinamiento. Lo que pasa es que al principio no se llamaba diario de un confinamiento en familia, se llamaba diario de una cuarentena en familia. Lo que pasa es que luego, pues no recuerdo quién fue, pero uno de los niños dijo, profe, ¿cuarentena no son 40 días? Pues ya llevamos más de 40 días. Y dijimos, ay, pues es cierto, habrá que buscarlo. Y entonces, al final, pues no me acuerdo, pero salió entre todos ellos así. Hay una cosa, por ejemplo, que, que eso lo decidí yo unilateralmente, porque ya habíamos hecho anteriormente otros libros también con niños y tal, y es el tema de la portada. Claro, ¿quién dibuja la portada? Es que el que tiene la portada claro. tiene... Eso mola más. Entonces yo les propuse y les dije, ¿os importa que lo dibujen mis hijos? Y a todos les pareció genial porque así tenían algo de los hijos del profe. Entonces, pues el dibujo de la portada lo hicieron mis hijos. Eso tengo que reconocerlo. Pero también fue un poco por evitar conflictos. Una cosa, si hacéis algo así, mirad, al final os invito siempre a que pongáis las fotos de los niños. Les encanta. Y yo me los imagino cuando sean más mayores que digan, Sí. ¡ah! Tan pequeñito era.
Sí, Frances, yo me gustaría decir lo que me ha encantado también de tu obra, sobre todo a eso, de que los alumnos son los protagonistas y eso es ejemplar porque no he visto muchos libros que sean así, porque le has dado el papel a todos los alumnos y han vivido el confinamiento de más fácil manera porque realmente ha sido una situación difícil, ya sabemos todos, pero creo que realmente la idea del diario y de tu libro que tuvisteis todos, pues realmente ha sido magnífico. Muy bien, muchas gracias, Laura. De nada. Pues No, muchas no sé si han gracias. hecho alguna pregunta por ahí, no me he dado cuenta. Yo es que yo me pongo a hablar y se me van las... Yo os estaba escuchando a los dos. De todas Pues maneras, si van surgiendo preguntas cuando terminemos, yo, bueno, os las traslado mira, y dice para ahí José contestar. Manuel Velázquez, enhorabuena compañera, desde el CEIP al Yusana. Yo es que lo veo muy pequeñito. Sí. Esperamos poder poner en práctica tu proyecto. Qué chulo, Muchísimas qué guay. gracias, Manuel, porque realmente espero poder tener la experiencia con vosotros. Muy bien. Pues solo me queda daros las gracias a los dos por compartir con nosotros este proyecto, estos dos proyectos. Y nada, invitar a los que nos estén viendo a participar de ellos y adquirirlos. Uno de forma gratuita, el de Laura, y el de Francés con fines solidarios, o sea que los dos tienen un motivo para adquirirse. Muy bien. Pues nada, Pues muchísimas gracias por todo. Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego. Venga, Chao. adiós. Hasta luego. Hasta luego.